Muy buenos días a todas y a todos. Entiendo que se está compartiendo la pantalla de presentación, así que no tendríamos problemas. Primero que todo, quiero agradecer la alta participación de médicas y médicos y de demás personas que están en estos momentos conectadas. La última vez que vi ya íbamos casi en 150, así que me parece que es una situación que nos alegra desde la perspectiva de la educación, que tanto el Colegio Médico de Chile como la Fundación ha estado siempre buscando y promoviendo. En segundo lugar, y esto quiero agradecer personalmente aquellas menciones de felicitaciones que se hicieron ayer respecto de nosotros, digamos. Muchas gracias por recordarnos, muchas gracias por compartir en este momento. Bueno, y finalmente nos toca presentar una experiencia que, como toda experiencia judicial, tuvo de dulce y de agraz, fue importante, en algunos casos traumáticas, pero que, a decir de Simón Bolívar, solo el arte de vencer se aprende en las derrotas y por lo tanto nos enseñó muchas cosas respecto de cómo enfrentar estos procesos. Es así como vamos a compartir con ustedes la experiencia de la sesión de ginecólogos de Ñuble. Y para esto, lo primero que quiero compartir son algunos antecedentes. El día 23 de noviembre del año 2011 se llevó a cabo la primera asamblea de la AG en cuestión. En ella se acordó poner término en forma conjunta a los convenios individuales vigentes hasta la fecha entre cada uno de los asociados y las distintas ISAPRES. Se acordó en dicha reunión establecer un arancel mínimo para consultas y para honorarios médicos quirúrgicos y se encargó a su presidente, en ese entonces, que para las futuras negociaciones, perdón, a su presidente que para las futuras negociaciones que se produjeran con la ISAPRE fuera asistido por la directiva en caso de ser necesario. Finalmente, quiero recordarles que en dicha asamblea o en dicha reunión estuvo presente un abogado y entiendo que el acta además fue autorizada ante notario público. Este es el momento inicial porque nosotros entendemos que a raíz de eso, estos hechos generaron una denuncia cuyo origen, y esto es relevante, ayer lo explicaba de alguna manera los expositores, una denuncia cuyo origen aún no conocemos, no tenemos certeza de dónde surgió esa denuncia. Generó una investigación que llevó adelante de manera acuciosa la Fiscalía Nacional Económica. Y cuando digo acuciosa, digo que efectivamente recopilaron toda la prueba documental que había, acta, cartas, correos electrónicos, interrogó y tomó declaración a varios médicos involucrados y solicitó paralelamente informes periciales de mercado relevante asociados a las acusaciones o investigaciones que se llevaban adelante. Es en ese contexto, y una vez recopilados varios antecedentes, que la AG, y esto es súper relevante, recibió una invitación de la Fiscalía Nacional Económica, quien propuso a la asociación gremial firmar un convenio en donde, además de pagar una multa, se acordaría la disolución de la AG. Al transmitir esta información a la AG en su momento definió que dicha condición, entre paréntesis, disolverse, era inaceptable y en consecuencia desechó la posibilidad de ese acuerdo. Así las cosas, y en ese contexto siguió adelante la investigación y en esa condición, el día 23 de octubre del año 2013, la asociación gremial presentó un requerimiento en donde pide al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionar a la AG, a su presidente y a cada uno de sus 25 miembros por los delitos de entorpecer la libre competencia y especialmente por el delito de colusión. Dice, y como ustedes ven ahí a la letra, el requerimiento que se ha infringido el artículo 3, incisos primero y segundo de la letra A, y ya nos explicaba de alguna manera Magdalena, y que va a ser más aclarado posteriormente, al celebrar y ejecutar un acuerdo destinado a fijar precios mínimos de las prestaciones médicas de su consulta y procedimientos quirúrgicos. Establece dónde se realizan,
esas prestaciones y en total solicita una multa de 870 unidades tributarias anuales, lo que equivale al día de hoy de alrededor de 522 millones de pesos. Ese fue el requerimiento que hizo la Fiscalía Nacional Económica a fin de que este fuese conocido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Además del acuerdo que había sido adoptado, digamos, en la sesión con la cual iniciamos esta presentación, la Fiscalía Nacional Económica acusa en este requerimiento que los precios mínimos acordados fueron efectivamente implementados y produjeron efectos, precisando con documentación asociada que los médicos requeridos habrían incrementado el valor de sus consultas a una suma igual o superior a 25.000 pesos. Mientras que, establece el requerimiento, antes del acuerdo, los valores de las mismas oscilaban en torno a los 13.000 pesos. El requerimiento continúa estableciendo el mercado relevante sobre el cual se debiera fijar la discusión, y en ese contexto la Fiscalía Nacional Económica define este mercado relevante como el de servicios profesionales médicos de especialidad de ginecología y obstetricia en la provincia de Ñuble, región del Biobío. Esto es relevante cuando se habla de mercado relevante porque, valga la redundancia, porque enmarca de alguna manera el entorno territorial de la discusión que tiene implicancias en el entorno o en las consecuencias económicas que estos acuerdos pudieran tener. Además, informa el requerimiento que los miembros de la AGE representarían prácticamente el 90% de la oferta de este servicio profesional médico de ginecología obstetricia en la provincia de Ñuble. Este es más o menos, digamos, el planteamiento original que hace la Fiscalía a través de su requerimiento. Por otra parte, se produce, digamos, y ustedes lo van a comprender cuando Diego les comente cómo se procede o cuáles son las reglas procedimentales de estas investigaciones y estos juicios. En la defensa del AG se alegó que la asociación gremial no había sido creada con una finalidad ocurrida, sino que precisamente con el afán de buscar el bienestar gremial, lo que la hacía perfectamente lícita. La situación de desequilibrio de poder de mercado existente entre los ginecólogos obstétricos respecto de las aseguradoras fue la razón por la cual se habría tomado ese acuerdo. Se estableció y se alegó que los médicos no controlaban la oferta, por cuanto era la ISAPRE la que modulaba una demanda en un mercado privado. Máxime se dijo que si la posibilidad de que un médico negocie individualmente con una ISAPRE, y tal como se ha dicho aquí, es prácticamente inexistente. Se alegó además que no se había producido un aumento del ingreso de los médicos y finalmente se intentó establecer de que el acuerdo tampoco había sido implementado, toda vez que nadie había sido sancionado ni expulsado por no haber cumplido este acuerdo, como así tampoco se habría monitoreado el cumplimiento de este acuerdo presuntamente colusivo. En ese sentido, rendidas las pruebas, acaecidos los alegatos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el día 1 de abril, el día 1 de abril, efectivamente, del año 2015, emitió su fallo. Y la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia establece algunos elementos que es importante compartir. Establece la sentencia que en el acta originaria de la primera sesión del AG se consigna explícitamente la proposición de que los asociados que lo deseen se retiren de las ISAPRES
y que este acuerdo habría ocurrido sin oposición alguna de parte de los médicos requeridos. Es decir, razona la sentencia, se habría producido por una voluntad común, adoptada libremente para actuar como colectivamente dentro del mercado. Establece la sentencia, además, la calidad de competidores de los médicos como indubitada, toda vez que los 25 profesionales poseían la especialidad de ginecología y obstetricia y que además prestaban sus servicios en la provincia de Ñuble. Establece la sentencia, finalmente, que se había convenido objetivamente un piso al precio que debían cobrar a sus clientes que pagarían sin bonos. Y se habría probado que en el caso de las consultas médicas sería 25.000 pesos y en el caso de las prestaciones quirúrgicas entre 4 a 4,4 veces el arancel FONASA. La sentencia del Tribunal de Defensa Libre y Competencia configura finalmente la hipótesis que nos hablaba Magdalena hace un rato, del artículo 3º, letra A, del Decreto Ley 211. Recordemos en qué consiste el delito de colusión. Primero, como se nos decía, es un acuerdo entre competidores que influye en un elemento esencial de la competencia y que confiere poder al mercado. ¿Cómo la sentencia configura este ilícito? El acuerdo a través de la escritura o del acta de la sesión, de la primera sesión de la G, y que tuvo a la vista, por supuesto. Que sea entre competidores, lo configura mediante la certeza de que todos quienes participaron en ese acuerdo eran ginecobstetras, que influye en un elemento esencial del mercado porque el acuerdo propiamente tal lo que hace es fijar un precio mínimo y que confiere poder en el mercado porque, de acuerdo a la sentencia, se había impuesto este precio tanto a la ISAPRE como a los pacientes. En consecuencia, de acuerdo a la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, había quedado configurada la hipótesis de colusión del artículo 3º, letra A, del decreto en comento. La sentencia falla desde el punto de vista de las multas lo siguiente, dice. Para los médicos se había solicitado 30 unidades tributarias anuales a cada uno de ellos y el fallo estableció entre 1,6 y 9,4 unidades tributarias para cada uno de ellos. Para el presidente de la AG, la sentencia estableció una sanción de 3,34 unidades tributarias anuales a pesar de las 50 que había pedido la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica además había solicitado en su requerimiento que se disolviera la AG y que además se le condenara a pagar 100 unidades tributarias anuales. El fallo del Tribunal de la Libre Competencia acordó no disolver la AG, pero sí una multa de 10 unidades tributarias anuales. Estableció la realización de algo que ahora ya se nos hace mucho más común y cercano, la realización de un programa de cumplimiento o compliance, que tiene que ver con la educación en materias de libre competencia, y finalmente condenó a la AG y a los requeridos a pagar las costas del juicio. Para efectos de cuentas, la UTA hoy equivale a alrededor de 600.000 pesos. Esos fueron los montos asociados. Con esta sentencia en la mano, los médicos y la AG propiamente tal pudo entender por qué, o por lo menos se trató de explicar en la sentencia por qué no podía entenderse como lícita la conducta de la AG
en el contexto de una presión contra las ISAPRES, quienes, como ya hemos conversado en reiteradas oportunidades, eran quienes imponían los precios y las condiciones en el mercado de salud. Este alegato que se hizo como defensa de la actuación de los ginecólogos de Ñuble, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no lo acogió, razonando que no solo se les impuso el precio a la ISAPRE, sino que se les cobró directamente a los pacientes también el monto precio mínimo acordado, y que además, finalmente, dice el fallo, fueron los pacientes los que habrían soportado el alza de los precios y no las ISAPRE. Con este fallo quedaba, por supuesto, la posibilidad de recurrir, el plazo entiendo que es de 10 días, ante la Corte Suprema. La Fiscalía Nacional Económica recurrió antes que nosotros, pidiendo aumento de las multas y la disolución de la AG. Ante ese recurso se optó por también la AG recurrir ante la excelentísima Corte Suprema, pidiendo, por supuesto, la absolución y la disminución de los montos en los cuales se habían condenado a los médicos y a la AG. Ese proceso finalmente concluyó con alegatos en la Corte Suprema y el 7 de enero del 2017, vean los tiempos que tiene nuestros tribunales de justicia, se procedió a dar a conocer el fallo, en este caso sin posibilidad de recurso ulterior, de la excelentísima Corte Suprema asociado al caso de Ñuble. Y ese fallo es relevante en muchos aspectos, pero fundamentalmente en lo siguiente. Primero, el fallo establece cuáles son los elementos esenciales del tipo de colusión. Y el primer elemento que hace es la existencia de un acuerdo. Posteriormente dice el fallo que el objeto de ese acuerdo también es relevante para establecer la colusión. En tercer lugar, y aquí me tomo de lo que decía Magdalena, la actitud objetiva de dicho acuerdo para producir algún efecto contrario a la libre competencia. Pero, hacer la aclaración, pudiendo ser este concreto o solo potencial. Es lo que los penalistas llamamos un delito de peligro. Para hacer el análisis o la analogía y sea entendible esto de solo potencial, es parecido, mutatis mutandis, al manejo en estado de ebriedad. No es necesario haber producido un daño cuando uno maneja en estado de ebriedad para que la conducta sea punible. Basta el hecho de haber manejado en estado de ebriedad. En el caso de la libre competencia, no es necesario que los acuerdos cuyo objeto era alterar la libre competencia hayan producido efectos, sino que basta que puedan producirlo. Y por supuesto, como cuarto elemento, establece la Suprema la voluntad y decisión conjunta de llevar a cabo el acuerdo. Habiendo establecido entonces la Corte Suprema estos elementos, analiza cada uno de estos puntos al tenor de la prueba rendida. Y dice, ¿existió un acuerdo? Sí. Hay un acta de la primera asamblea de la Asociación Gremial de Ginecólogos y Obstetras de Ñuble, donde se acuerda, pero además, dice, se produjo un aumento de los ingresos de los médicos con posterioridad al acuerdo. Hubo un aumento de lo cobrado por las prestaciones. Ante nuestros alegatos de que el mercado relevante en realidad no era Ñuble, por la movilidad que tenían los pacientes de poder atenderse en zonas aledañas, la Corte Suprema estableció que esa sustitución no era perfecta, sino imperfecta. Y por ende, los médicos que habían participado de ese acuerdo habían efectivamente obtenido poder en el mercado. Respecto de la causal de justificación que alegamos nosotros, esto es
la falta de idoneidad como ilícito anticompetitivo, argumentando que eran las ISAPRES quienes controlaban el mercado en un 90% y que lo que se había realizado no era sino una suerte de respuesta ante esta, y lo voy a decir acá, pero ante este matonaje comercial de las ISAPRES. Lo cierto es que la Corte Suprema resolvió lo siguiente. No dio lugar a esta causal de justificación, por cuanto dice los precios se subieron a los pacientes de ISAPRE y a los de no ISAPRE. Y además, razona la Suprema, no es dable actuar ilícitamente, es decir, cometiendo un ilícito, en este caso colusión, aún sobre pretexto de combatir otro ilícito. Es lo que hablábamos ayer sobre la autotutela. Nosotros habíamos argumentado que se castiga una conducta anticompetitiva, es decir, la de los médicos, para validar otra tan o más anticompetitiva, como era la imposición de precios por parte de la ISAPRE. Este argumento la Suprema lo declaró inadmisible, dado que la responsabilidad, dice, de cada cual es personal y no puede ser desviada hacia terceros, y más aún si se considera que lo investigado en autos es la efectiva comisión de expiaciones ilícitas de parte de los requeridos y no el proceder de las ISAPRES aludidas. Esto es textual del fallo. En cuanto a las multas, mantuvo las multas dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las que, si uno analiza desde lo pedido por el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y lo finalmente sancionado, fueron rebajadas en casi un 90%. Y sí ordenó la disolución de la G. Y ordenó la disolución de la G por cuanto entendió la excelentísima Corte Suprema de Justicia que la asociación gremial se había creado 1 o 2 meses antes de este acuerdo, solo con la intención de fijar precios para enfrentar las ISAPRES. No había desarrollado en el historial, por lo menos hasta la investigación, ninguna otra actividad que no fuese asociada a la discusión con las ISAPRES y los precios. En consecuencia, entendió la excelentísima Corte Suprema que, dado esos antecedentes, debía necesariamente ser disuelto. Ese fue el fallo de la excelentísima Corte Suprema. Muchas gracias.